En la sociedad actual y de todos los tiempos existe un hábito que es un saboteador del logro de las metas y proyectos, tanto individuales como organizacionales. Mi nombre es Gabriela Girón, soy asesor inmobiliario y directora de la oficina comercial Skyloop Ateneo. Nos encontramos acá en una casa en Guaparo que se encuentra a la venta en nuestro inventario y me acompaña mis asesoras stock, Yuleima López, Raimar González, Bestia Girón y Marisol Castro. Ellas van a hablar muy extenso del tema y les van a dar estrategias para mitigar la procrastinación. Bien, como acaba de decir Gabriela, este importante libro que acabamos de leer, titulado Deja de procrastinar, supera la procrastinación y logra los objetivos. A mí me llamó muchísimo la atención que este autor decía que la procrastinación es un tema difícil de abordar. Yo diría que más que difícil de abordar, es difícil de aceptar, de asumir, porque en algún momento de nuestras vidas, en alguna oportunidad, la procrastinación ha intentado envolvernos, incluso nos ha dejado caer en ella. Muy sencillamente o muy sutilmente, ella empieza con la postergación de las cosas. Lo hago mañana, lo hago después, lo hago pasado, y cuando nos damos cuenta estamos sumergidos en un mar muy hondo que hasta puede acabar con nuestras vidas. Nos estanca, retrasa nuestros éxitos, nos envuelve en ese sentimiento de estrés e incluso nos puede asfixiar con la frustración. Al ver que el tiempo transcurre y no hemos sido capaz de lograr los objetivos planteados. Este autor señala también que la procrastinación la asociamos con el flojo, el perezoso, el que luego lo hago, o con esa palabra muy conocida por todos, llamada la excusa. ¿Quiénes no hemos usado una excusa alguna vez? Por ejemplo, en nuestro ámbito inmobiliario, nosotros sabemos perfectamente que debemos publicar. A veces, ay no, yo no quiero publicar, no tengo tiempo para publicar. O no, yo antes de publicar debo evaluar todas las estadísticas para saber cuántos clientes efectivos me va a arrojar. O no, eso me satura demasiado, porque no solamente es publicar, es hacer esto, aquello, lo otro, y así el tiempo se nos ha ido, entre una y otra excusa. Pero si supieran que en realidad el autor dice que más que asociado a eso, la procrastinación se vincula estrechamente con un mecanismo emocional, el cual es capaz de regular nuestro comportamiento para desarrollar todas nuestras actividades. Eso sí, con un equilibrio entre el autocontrol y la motivación. ¿Cómo así? Bueno, me asignan una tarea o asumo una tarea. Yo debo estar consciente que debo hacerla. Siempre motivado, con la visión de que como mínimo, al lograr el objetivo, voy a tener la satisfacción ante el deber cumplido. ¿Me explico? Suena fácil, pero no lo es. Porque resulta que para todo eso debemos luchar e incluso buscar desplazar lo que son esos factores que atentan nuestra motivación y que además nos bloquean. Como por ejemplo, la ansiedad, el temor, el miedo al fracaso, el mismo entorno que nos rodea y nos sabotea, o el agotamiento mental, porque a veces nos sentimos súper agotados. Les pregunto, chicas, vamos a levantar la mano. ¿Creemos que alguna vez hemos procrastinado? Pero a veces es difícil de asumir, por eso este autor quizás dice que es un tema difícil de afrontar. Te pregunto, Marisol, ¿existirán algunas estrategias para bloquear o detener el avance de la procrastinación? Mira, Yule, lo que hemos revisado según lo que establece el autor, hay 4 pasos fundamentales para nosotros disminuir lo que es la procrastinación y, bueno, disminuirla paulatinamente en busca de eliminarla totalmente. Entre esos pasos podemos señalar, primero, establecer objetivos. Dentro de los objetivos que nosotros establecemos tienen que ser objetivos claros, objetivos precisos, objetivos que sean motivadores, que sean significantes para lo que nosotros queremos.
Por otra parte, podemos también identificar qué es lo que nos afecta al momento de procrastinar. Porque, por ejemplo, si nos afecta de repente la ubicación donde estamos haciendo nuestra actividad, entonces, si identificamos qué es lo que nos está afectando, lo podemos trabajar. Entonces, bueno, de repente mi ubicación no es la más adecuada por tema de luz, por tema de sonido, por tema de espacio. Entonces, eso puede ser. También puede ser qué hago yo en el momento de que estoy posponiendo una actividad. Bueno, yo la pospongo, pero me doy cuenta que lo que estoy haciendo es ver redes sociales. Entonces estoy como que alimentándome de algo que me da una satisfacción inmediata y dejando de hacer algo que me va a dar una satisfacción a largo plazo, a mediano plazo y que realmente va a ser sustancioso y que va a ser lo que realmente yo estoy persiguiendo. Y otra cosa podría ser, aparte también tenemos que establecer un plan de acción de qué es lo que vamos a hacer para encaminarnos en ese propósito y bueno, por supuesto después la implementación de ese mismo plan. Das la razón a cuando digo que son mecanismos cognitivos y también fíjate que mencionaste esos factores que obstaculizan y nos sabotean y si nos descuidamos nos vamos en ese mar de la procrastinación. Claro, hay también unas técnicas antiprocrastinación que se identifican, o sea, tenemos dos rubros de esas técnicas. Unas tienen que ver con lo que es el comportamiento y eso es lo que busca es modificar acciones. Por ejemplo, si vemos que una tarea es muy compleja, la dividimos en pequeñas tareas y esa tarea lo que nos va a hacer que, bueno, como cada tarea ahora es más pequeña, va a ser más sencillo y de repente no la vamos a terminar todo, pero por lo menos avanzamos en la mitad de una tarea y ya al tener un paso de avance también nos sirve de motivación para seguir el segundo paso. Otra parte también que hemos visto que tenemos que identificar, por ejemplo, qué es lo que nos cuesta. Nos cuesta empezar, nos cuesta terminar, nos cuesta la magnitud de la tarea o de la asignación que estamos posponiendo, todo eso. Y bueno, la otra técnica tiene que ver con lo cognitivo y bueno, eso tiene que ver con modificar pensamiento. Entonces, esa es un poquito más profunda. En ese caso, la sugerencia es inicialmente visualizar qué es lo que nosotros queremos como meta, cuál va a ser nuestro objetivo general, nuestro objetivo final y visualizarlo, pero visualizarlo de las dos maneras. Uno, cómo va a ser cuando ya nosotros logremos el objetivo. Cómo me voy a sentir de feliz, qué es lo que voy a lograr, la sensación de placer, cómo voy a celebrarlo con mis familiares, todo eso podemos visualizar. Pero también podemos visualizar que llegue el periodo donde planteamos culminar esa tarea, pero no la hemos cumplido. Entonces, esa sensación de que nos va a abrumar, que va a ser de repente un fracaso, que nos va a molestar porque mira lo que hice, pasó el tiempo y no pude, eso también nos tiene que servir de impulso para nosotros poder decir, mira, no quiero llegar allá y sentirme así, sigo con mi actividad y dejo de posponerla. Sí, porque es eso, estar alerta, estar autocontrol, lo que mencionaba yo, el mecanismo de autocontrol de acá, para estar alertas y luchar con esos factores que acabas de comentar, emocionales, sociales, el entorno, todo eso. Sí, entonces, bueno, eso es muy importante que al momento que vemos esas dos partes, que una es comportamiento y otro es cognitivo, uno tiene que ver con acciones y otro con pensamientos, cuando lo concientizamos, o sea, cuando hacemos consciente que esas cosas no es como tú dices, como tú decías, no es porque me dio flojera, no es porque soy perezosa, sino que hay otros factores más profundos que si los atacamos de manera consciente vamos a poder lograr lo que es el logro de los objetivos. El objetivo que estamos persiguiendo. En ese sentido, Raimar, ¿qué otras técnicas nos podrías mencionar o en base a tu experiencia, qué otras técnicas podemos ahondar? Ok, Marisol, fíjate que una de las técnicas o estrategias que nos da el autor es aprovechar el miedo. Y ese aprovechar el miedo, estoy muy identificada con esa parte porque yo postergué lo de ser asesor inmobiliario mucho tiempo.
Era un proyecto que yo tenía y siempre fueron las excusas, fue eso que hablaba Yuleima, fue eso que no, ahorita no lo puedo hacer, ahorita no tengo el tiempo, o de repente esas, esas obstaculizaciones que uno se va Factores poniendo. obstaculizantes. Sí, esos factores que uno se va colocando que uno dice, no, ahorita no lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Que era el mismo miedo que me daba a decir, voy a ser asesor inmobiliario y me voy a enfrentar a esta realidad que es diferente a la actividad que yo tenía. Entonces, mi profesión es otra y esto es algo nuevo, y va a ser algo nuevo para mí. Entonces yo dije, ¿por qué no aprovechar ese miedo y iniciar? ¿Qué es lo que más cuesta? Comenzar un nuevo proyecto cuando uno se da la tarea de hacer esa planificación de esos objetivos que yo me voy a plantear, reclasificar esos objetivos y decir, lo dejé de último, pero lo voy a retomar. Y Lo tomaste de impulso. lo tomé de impulso, y bueno, yo de verdad digo, excelente, porque sin ese miedo y sin ese impulso no estuviera donde estoy, en este equipo maravilloso que es Atenea. Así es. Entre otras cosas, bueno, el autor también nos menciona, Marisol, que tenemos que rodearnos de gente que te sume, ¿sabes? Que haya logrado proyectos que tú también quieres lograr. Y bueno, yo le decía a Yuleima, yo me siento súper identificada porque rodearme de ustedes, que he visto sus avances, sus logros, eso me permite a mí y me motiva de que se puede lograr siempre y cuando tengamos esos objetivos claros, esas metas precisas, establecernos una rutina, porque el autor también habla algo importante que es el ciclo de productividad. A veces nosotros tenemos que conocernos en qué momento del día yo soy más productivo, en la mañana, media tarde, medianoche. Entonces, ¿para qué? Para que el trabajo no nos arrope, no nos agote. Porque a veces, si vamos a trabajar, dedicarnos ese tiempo a trabajar. Porque cuando postergamos las cosas, entonces postergamos nuestro tiempo con el compartir familiar. Entonces, claro, nos vamos a sentir agotados porque estoy trabajando extra y no trabajé en el tiempo que me definí para trabajar. Y eso nos va a restar tiempo para compartir con cosas que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, esta parte aquí maravillosa de lo que nos dice el autor, y rodearnos de personas que nos sumen, bueno, visualizar esas metas que han logrado personas cercanas a nosotros y que nosotros también queremos de alguna manera lograr. Y bueno, realmente uno también inspirar a los demás. De repente hay alguien por allí comentándome, Raimar, cuéntame cómo te va. Es que a mí eso de asesor inmobiliario me gusta. Entonces, claro, es cuestión de decirles, tienes que organizarte, tienes que clasificar un objetivo, o sea, tener claro los objetivos y saber que es un trabajo. Que esto no es una cuestión de que las negociaciones las vas a llevar, ya lleve a la persona y no. Son cosas que hay que saber manejar. Sí, Raimar, escuchándote, era parte de lo que yo decía. Tenemos que luchar con los factores que obstaculizan y que desmotivan, desplazarlo, pero también dar paso a lo que dices, te motivas con otro, ¿me entiendes? O sea, también te favorecen. O sea, hay que estar pendiente de eso, quizás de desplazar, pero también dar permiso a los que nos pueda aportar. Exacto, y por lo menos eso también conlleva a cambiar de entorno, lo que nos dice el autor, ¿sabes? Que la actividad que yo tenía anteriormente me cambia totalmente a este proyecto nuevo y que de alguna manera no es malo cambiar de entorno, no es malo, de repente tengo mi espacio para trabajar, necesito mover eso que llamamos las energías. Entonces el autor nos dice máxima energía, máxima productividad. Esas energías, recargarnos de esas energías nos va a ser mayormente productivos porque el entorno lo influye. Entonces, bueno, en ese caso también alejarnos un poquito, también hace énfasis, alejarnos un poquito del trabajo. Yo decía, ¿cómo me alejo del trabajo cuando yo necesito enfocarme
pero ese alejarme es tomar un tiempo, me alejo, reclasifico mis objetivos, tomo mi tiempo para saber cómo voy a seguir adelante, cómo yo me planifico para decir, sigo avanzando. En eso que de repente no he logrado, sigo avanzando, me proyecto y me enfoco. Y esa parte también me llamó mucho la atención, porque realmente todo influye, todo eliminar esas distracciones, como decía Yuleima, como también lo comentabas tú, eliminar esas distracciones, que es identificar, qué sé yo, lo que me está permitiendo que yo invierta mi tiempo en otra cosa y no en lo que yo quiero hacer, y por lo tanto mis objetivos no se van a dar si yo me distraigo y de manera que me enfoco en otra cosa. Entonces, un resumen es que nos da el autor también, es que tenemos que vivir de manera disciplinada. Nos dice que debemos meditar, leer libros, comer sano, también nos dice que tenemos que invertir tiempo en nuestra salud. Entonces, todo es un conglomerado, pero la función es la misma de tratar de ser un poco más enfocado. ¿Más enfocado para qué? Para que evitar la procrastinación. Vigilar esos mecanismos cognitivos, recuerde, con equilibrio entre autocontrol y motivación. Ahora que te escucho eso de los hábitos, por así decirlo, el autor usa una frase muy fuerte, pero es real, en respecto a la procrastinación. El clarito dice, es un mal hábito, y es verdad, es un mal hábito, o sea, tenemos que cuidarnos muchísimo de eso. No, y esa parte donde tú dices, Raimar, que a veces tenemos que alejarnos para como que volver a seguir como con un mejor propósito o con un propósito más claro. En esa parte de alejarme, por lo menos yo, en lo que dice el autor, también tiene que ver con la parte de la planeación. Uno cuando hace o sea, establece un plan, tú tienes que salirte pues de tu día a día, de tu tarea, y es un tiempo que tú inviertes en otra cosa, que en este caso es en planear, y ese tiempo que tú inviertes se ve a nivel de productividad, se ve maximizado porque eso, ponle, si te tomaste un día, toda una tarde, esa tarde te va a servir con ese plan de acción que tú tomaste para que tú puedas ser más productivo aún de lo que venías trabajando. Correcto. Y otra cosa que mencionaba el autor, que decía, recompénsate por tus logros. Creo que nosotros lo aplicamos en la oficina cada vez que llevamos a cabo una buena negociación, es fluida, es efectiva. Entonces, bueno, damos esa recompensa, nos recompensamos entre todos en hacer un compartir. Y yo decía, eso para mí es nuevo. Y no es malo recompensarse por lo que yo estoy logrando, por mi esfuerzo, por mi planificación. Y es necesario. Y es necesario, y es algo... Los psicólogos lo llaman refuerzos positivos. Refuerzos positivos, sí. Entonces, el mantener esas energías, mantener ese enfoque, mantener esa planificación, definitivamente nos vamos a alejar un poco de la procrastinación. Entonces, bueno, en relación a eso, él también hablaba algo de los 4 pilares fundamentales de la procrastinación. Estos pilares son súper importantes, por lo que ya hemos hablado, con respecto de que ahí tú vas a ver qué es lo que te está limitando o qué es lo que está pasando que hace que tú procrastines. Entonces, estos pilares fueron muy estudiados y sacaron esos 4 pilares con respecto a todo eso que puede influir o lo que nos puede llevar a nosotros a procrastinar. Uno de los pilares son bajo valor de la meta. Cuando hablamos de bajo valor de la meta, es cuando tú esa meta que te pones o que te trazas, no le das la importancia que deberías darle. Nosotros como asesores inmobiliarios tenemos que tener en cuenta que al nosotros trazarnos una meta con respecto a nuestro trabajo, tenemos que poner el empeño, y si no eres una persona que eres impulsiva, buscar el apoyo o el impulso con otra cosa para lograr eso. Otro aspecto importante es la personalidad. Cada uno de nosotros tiene una personalidad. Esa personalidad tiene que ver mucho con el impulso o con la que no tiene impulso. Entonces, la persona que no tiene impulso
y le gusta procrastinar porque le gustan las redes sociales o le prefiere salir o X, tienes que buscar algo que la active, algo que le guste, un ambiente, hacer el trabajo tomándose su taza de café porque es lo que le gusta, o un jugo, en un lugar tranquilo, algo que le guste, que lo incite a hacer ese trabajo para poder cumplir esa meta. Las personas que son impulsivas, aquellas que les gusta también hacer tareas que no tienen que ver con su meta, también tienen que buscar la manera de esas tareas distanciarlas, que se les haga difícil lo que le gusta hacer, que le impide hacer o llegar a la meta y los lleva a procrastinar. O sea, el impulso es bueno, pero cuando lo usamos de manera positiva. Ajá. Otra cosa que es importante es la expectativa. No podemos soñar en algo que no podemos alcanzar. Tenemos que crearnos metas que sean precisas, metas que podamos alcanzar y buscar a alguien o emular a alguien que llegue o haya llegado a esa meta para fijarnos y pensar, no he llegado a la meta, ¿cómo haría la persona en quien yo me fijo o a quien yo quiero emular para llegar a la meta? ¿Cómo hace ella? Porque claro está, cuando cambiamos de trabajo o cambiamos de ideas, todo es nuevo. Entonces, si tenemos a alguien a quien emular, es esencial de que veamos cómo trabaja esa persona, tenemos que organizarnos, es algo muy importante y es bueno cuando tenemos una personalidad que no es impulsiva, rodearnos de personas que trabajen en el mismo entorno, que quieran lograr la misma meta para nosotros poder llegar a esa tan deseada meta. Otro aspecto importante de ese pilar, un aspecto importante es el fallo de la meta. La gente tiene miedo a fallar, pero ¿cómo sabes si vas a fallar o vas a triunfar si no intentas la meta, si no cambias? Hay personas que se encuentran estancadas y se sienten que no tienen metas, pero es que tienes que moverte. El ambiente también influye muchísimo. Y aparte de eso, soñar y ver metas y llegar a metas alcanzables. Si tú te pones una meta inalcanzable, por supuesto que no vas a llegar. Llega la Te vas a frustración. te vas a frustrar. Y si no estás preparado, porque tienes que prepararte, tienes que esforzarte, organizarte, enfocarte en lo que tú quieres lograr. Entonces, por eso que hay personas que tienen miedo a fallar porque no están preparadas. Entonces, es importante que nos preparemos, por lo menos en el negocio de asesor inmobiliario, tenía yo mucho miedo porque no sabía nada. ¿Qué hice? Me preparé y nosotros, como ya sabemos, nos seguimos preparando para lograr las metas que queremos. La meta más alta que tiene o puede tener un asesor inmobiliario es tener ventas luxury. Entonces, en este momento, yo como asesor inmobiliario he tenido ventas luxury, pero quiero seguir teniendo ventas y para eso debo prepararme. Si yo no me preparo, no me rodeo de personas que manejan ese target luxury, yo no voy a llegar a tener una venta luxury. Entonces es importante estos 4 aspectos que ustedes revisen qué los hace procrastinar, cuál de esos aspectos es el que influye en ustedes que los hace procrastinar. Entonces, realmente es un tema muy extenso, súper importante, muy interesante, depende mucho de uno, del ambiente. Es importante también saber que a veces no podemos hacer todo de una vez, tenemos que poner una organización para cada cosa que vayas a hacer y ponerte un tope de hasta cuándo, qué día voy a lograr yo esta meta. Sí, sí, definitivamente el autor nos dice que la meta también va con el tiempo que nosotros queremos lograr ese objetivo. Y realmente es eso, pues nosotros como asesores inmobiliarios tenemos que planificar siempre, tenemos que estar allí reclasificando esos objetivos, eliminando las distracciones que pudiéramos tener y estar allí para no caer, como dice Yuleima, caer En ese mar profundo. Y que este tema, así como nos toca a nosotros en esta profesión, Está en en todos cualquier nuestros tipo de ámbitos. profesión, Ujú. en cualquier tipo Sí. de ejercicio que cualquier
la persona, o sea, eso está en todos lados. Entonces es muy importante, no solamente para nuestro gremio, sino para el público en general, porque realmente es algo que nos Nos puede atañe a todos, afectar, nos a ataca, todos. nos absorbe. Y mientras que lo identifiquemos lo más pronto posible y trabajemos en ello, bueno, realmente puede dar sus buenos resultados, exactamente. Sí, como decía Marisol, pues este tema de la procrastinación lo podemos ver en cualquier ámbito de nuestras vidas. Por eso les vamos a dejar unas interrogantes para que reflexionen y nos comenten. Por ejemplo, ¿qué factores desmotivadores y obstaculizantes se han conseguido ustedes en el camino que los puede absorber con la procrastinación? Yo también les quiero dejar por acá una pregunta. Si se identificaron conmigo, cuéntenme sobre su experiencia, si el miedo hizo que ustedes mitigaran la procrastinación. Con respecto a lo que dice ella, quería también dejar algunas preguntas con respecto a los 4 pilares fundamentales, con cuál se identifican ustedes, qué es lo que lo está haciendo procrastinar todas sus metas. Y bueno, lo importante aquí es que aprovechemos este espacio, nos comenten, nos den su aporte de qué les ha parecido el tema, cuál ha sido, cómo se han sentido identificados con este tema, nos los dejen en los comentarios. Y el día de hoy aparte vamos a hacer un video de esta casa que nos va a mostrar Belkia, que está en venta aquí en la urbanización Guapar.